Amén. Muchas gracias, amado hermano Rodolfo. Dios lo bendiga también, a usted, a su familia, también a nuestro amado hermano Román. Gracias por sus oraciones, por sus peticiones, en general por toda la iglesia. Debemos estar orando los unos por los otros. Estamos nuevamente acá, reunidos, como decía nuestro hermano, a través de estos medios que él nos ha permitido para continuar nuestras reuniones, nuestros estudios, alentarnos, alimentarnos de la palabra de Dios y valorar también lo que significa la iglesia local y cuanto más el día que nos reencontremos en ese local de reunión, cuando valoremos lo que significa tener la libertad de ir y reunirnos como el Señor nos manda. Así que por todo le damos gracias al Señor, aún por el tiempo que estamos viviendo. Como dice la Escritura, dad gracias a Dios por todo. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Así que los invito a abrir sus Biblias aquí en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, un estudio que lleva años, como ustedes saben, los más antiguos de la congregación, sabe que llevamos años estudiando la epístola a los Romanos. Estaba echando una ojeadita desde el capítulo 9, tengo ahí fechado el 2017, desde el capítulo 9, imagínense, y hemos estado ahí avanzando, pero lo digo en el sentido de que qué importante es no avanzar tanto, pero sí meditar harto en cada pasaje. Y mi ruego siempre ha sido al Señor que cada trozo, cada versículo pueda ser un manantial inagotable de conocimiento de la palabra de Dios que nos cambie nuestra vida, decía nuestro hermano, nuestra manera de pensar, nos transforme. Y ahí está lo que siempre le pedimos al Señor, que nos dé de su humildad, esa humildad que no está en nuestro corazón, sino que emana del cielo, esa humildad de doblar nuestra cerviz y ponernos ahí en la posición bien ubicados delante de Dios para que su palabra nos vaya guiando, nos vaya transformando, vaya rectificando todo lo que sea necesario en nuestras vidas para la gloria de Dios. Estamos todavía desarrollando con la ayuda del Señor el capítulo 12, versículo 2. Tiene bastante contenido y por eso que nos hemos extendido un poco, pero quiero que meditemos más en este trozo que dice así, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor añada su bendición a la lectura, al estudio de su palabra, que nos dé la capacidad de poder extraer todo lo necesario para nuestras vidas y atesorarla en nuestros corazones. Ya hemos hablado, hermano, de lo que significa para que comprobéis este propósito que tiene básicamente estos dos versículos, hermanos, es comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. El primer versículo, ¿no es cierto?, en una especie de culto judío, ¿no es cierto?, una ofrenda, un sacrificio, un cuerpo entregado en ofrenda, es el versículo 1. El versículo 2, en las primeras partes, habla de entrega de una vida santa, separada, y también una mente renovada. El hecho de no tomar el molde del mundo, de no ser imitador del mundo, significa una vida apartada del mundo en sentido de principios. Y la mente renovada, como ya lo hemos estado hablando, significa la nueva mente en Cristo. Nosotros vamos a tener siempre esa disyuntiva diaria de todos los creyentes, entre pensar como hombres y pensar como Dios. El Señor nos ha dotado ya de una nueva naturaleza en Cristo. Y eso es el llamado apostólico, a vivir una transformación, como lo hemos llamado, apelando al término original, metamorfosis. Metamorfosis significa cambio de forma. Debemos ir cambiando y también cambiando la manera de pensar. Hay un pasaje muy notable ahí cuando el apóstol Pedro fue el único que confesó que Jesucristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo sé que usted se acuerda muy bien de ese pasaje. Y el Señor le dijo inmediatamente, esto no te lo reveló tu intelecto, Pedro, no fue la carne, la sangre, tu sabiduría la que reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos. Y eso tiene consonancia con lo que ocurre a continuación, porque el propio Pedro fue el que, a pesar de haber confesado que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en una perspectiva totalmente espiritual y celestial, fue el mismo que le dijo al Señor, de manera de reconvenirlo, no vayas a Jerusalén
para que nada de esto te acontezca. Recordemos que el Señor había anunciado su padecimiento, su sufrimiento y su muerte. Muchas veces lo anunció. Y Pedro quiso reconvenirlo para que eso no sucediera. Y el Señor reprendió de una manera muy particular. Apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Le dice a Pedro, entendiendo de que no era Pedro Satanás, sino quien impulsaba la mente natural de Pedro sin duda, porque le dice también el Señor, porque no pones la mira, ¿no es cierto?, tu mente, tu entendimiento en las cosas de arriba, sino que en las cosas de los hombres. De manera que la renovación de nuestro entendimiento tiene la misma perspectiva. No pensar como hombres. Cuando digo hombre, digo en sentido natural. Que eso no llene nuestra mente, amados hermanos, sino que sea llena de, como se dice, ¿no es cierto?, el célico tesoro, el tesoro celestial de la vida eterna en Cristo. Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tomar esta perspectiva de cuerpos, tu cuerpo, mi cuerpo, nuestros miembros, entregados en una ofrenda en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en una vida santa, apartada, no imitar al mundo, sino preservar el carácter de la imagen de Cristo, la identidad de Cristo y también una mente renovada. ¿Cuál es el propósito final? Y aquí nos detenemos para seguir nuestro avance en el estudio, para que comprobemos, hermano, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. Porque lo que vamos a estar estudiando, hermano, es muy importante para nosotros. Todo es voluntad de Dios. Él dice que ni un pajarillo cae a tierra sin que Él lo permita. ¿Se acuerda que lo leíamos? Por lo tanto, aún, hermanos, aún nuestra porfía, nuestra tosudez, nuestra desobediencia, está visada por la soberana decisión de nuestro Dios. Y en ese concepto de voluntad permisiva, es decir, lo que Dios permite, inclusive nuestra desobediencia, Él está ahí controlándolo absolutamente todo. Pero lo que quiere Dios es que confirmemos su buena voluntad, su buen deseo. Ya lo dijimos, hermano, en un breve resumen. Voluntad de Dios significa, en términos muy simples, el deseo de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Cuál es el anhelo del Señor? ¿Dónde está el beneplácito de Dios? ¿Cuál es la buena voluntad? Esa voluntad preferida de Dios. Nosotros vemos en un carácter soberano y supremo de Dios que Dios todo lo que quiere lo hace. Nunca el Señor ha sido truncado en sus planes. Hay que partir de esa base, hermanos, porque cuando nosotros vemos Génesis, ¿se acuerda? Génesis, los primeros capítulos, los primeros 3 capítulos, aparece la creación y dice siempre el Señor, y vio Dios que era bueno, ¿no es cierto? Pero aparece el capítulo 3 que fue como un accidente en la creación. El hombre pecó, el hombre desobedeció, el hombre transgredió lo que Dios había dicho. Pero esa transgresión, ese pecado, esa caída del hombre, nunca debemos nosotros interpretarla como que el plan de Dios fue truncado. Y de alguna manera podríamos concluir que su voluntad no fue llevada a cabo. Ahí es cuando nosotros debemos ver una perspectiva amplia de lo que es Dios. Dios nunca ha fracasado. Nuestro hermano hablaba de que Él no tiene plan B. El Señor no tiene plan B porque Él nunca va a fracasar. No necesita rearmarse para volver a subsanar algo que por su descuido o por su error se cometió. Pues Dios no comete errores. Por lo tanto, la voluntad de Dios siempre va a prevalecer. Leímos pasajes muy tremendos, hermanos, como el Salmo 115:3, cuando dice que todo lo que Él ha hecho, lo ha querido, lo ha hecho, ¿no es cierto?, lo que su alma desea, eso es lo que hace. Salmo 135:6, Job 23:13, su alma anheló y eso hizo. Dios no necesita consejo, no necesita que alguien lo asesore, porque todo lo que hace lo hace bien, lo hace perfecto. Su voluntad prevalece. Y nosotros hablábamos un poco la semana pasada que la voluntad de Dios tiene también nombre propio. Se llama Jesucristo. Ya vamos a leer un pasaje muy directo sobre eso, hermano. Entonces, en ese concepto de voluntad de Dios, hemos estado citando algunos pasajes muy decidores. Por ejemplo, cuando leíamos ahí el Salmo 143:10, el salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad. Creo que es un clamor de todos nosotros, por cuanto es difícil hacer la voluntad de Dios. El Señor nos demanda altísimas exigencias, hermanos, en su palabra.
Y muchas veces, y eso es lo que conversábamos un poquito en la tarde, hablábamos, ¿no es cierto?, aquí sobre lo que significa ser cristiano. Ser cristiano no significa un listado excelente de obediencia. Muchas veces está nuestro fracaso, nuestra derrota. Pero Dios evalúa de una manera muy especial cómo enfrentamos el fracaso. El Señor le decía a Pedro, si tu hermano peca contra ti, no basta con perdonarlo una vez, sino que 70 veces 7. Pedro le citó ese concepto de decir, ¿le puedo perdonar hasta 7 veces? No, aún digo 70 veces 7. El perdón de Dios es inagotable, porque Él sabe que vamos a necesitar toda nuestra vida perdón tras perdón. Hemos hablado de las misericordias de Dios. Cuando estudiamos acá Romanos 12:1, nos acordábamos de esta pluralidad, ¿se acuerda? Pluralidad de las misericordias. Hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención. El Salmo 51, el rey David dice, la multitud de tus piedades. Habla de una multitud. Nuestro hermano decía, la riqueza de su piedad, de su misericordia, no es una. Gracias al Señor que es así, hermanos. Imagínense tuviéramos vida útil en cuanto a la misericordia o la piedad de Dios. Lamentaciones, el profeta Jeremías decía, por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Vamos a terminar siendo salvos, hermanos, por su multitud de piedades, por su multitud de misericordias. De modo que nuestro clamor es como el salmista, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmo 143, verso 10. Me acordaba de este pasaje también que estaba ahí en Primera de Juan, si lo quiere apuntar, hermano. Ahí lo anota, va anotando sus textos porque es muy bueno después hacer un estudio personal. Cuando dice el Señor a través del apóstol Juan, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol Juan ahí en el capítulo primera de Juan, capítulo número 2, verso 17. En contraste a la mente natural que ama el mundo, que ama las cosas que están en el mundo, el apóstol Juan, dirigido por el Espíritu Santo, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ese es un distintivo del creyente. El creyente no quiere ser igual al mundo, no obstante lucha con esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza antigua que todavía es arrastrada, es seducida por los tentáculos del mundo. Dice el apóstol Juan, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y ahí viene el texto que citaba. Y el mundo pasa y sus deseos. Todo esto es temporal. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nos acordábamos el día domingo también, al terminar de analizar esa palabra, guardar la palabra de Dios, ¿se acuerda? En el estudio de la iglesia a Filadelfia, en el capítulo número 3 de Apocalipsis, versículo 8. Pero aunque tienes poca fuerza, le dice el Señor a Filadelfia, ha guardado mi palabra. Esa palabra guardar nos ha hablado bastante a través de las Escrituras. Ese concepto de vigilar, de custodiar, de estar ahí atentos a la palabra de Dios como referente de nuestra vida para reflejarnos en ella, para que nos muestre el pecado, para rectificar lo necesario. Y esa palabra guardar la veíamos ahí, por eso me acordé, ahí al término del libro de Eclesiastés, cuando dice que teme a Dios, dice el predicador, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Si usted nota la equivalencia, por no decir mejor dicho, la armonía que hay, es el mismo espíritu, obviamente, que dice Juan, el mundo pasa y sus deseos. Todo esto va a perecer, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios es el todo del hombre. Leíamos ahí también en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 10, nos acordábamos un poco de eso. Tremenda enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Note usted que las primeras palabras de la oración modelo que el Señor nos dejó, porque ahí el Señor enseña a orar a sus discípulos. Acuérdense que ellos le pidieron, Señor, enséñanos a orar, porque
personalmente tenemos que reconocer, no sabemos orar. Muchas veces oramos lo que no entendemos, lo que no conviene. Y las primeras palabras que nuestro Señor pide ahí es precisamente hágase tu voluntad, venga a tu reino. Ese reino donde se evidencia la voluntad de Dios de manera plena, es el ruego del Salvador que venga aquí a la tierra. Porque el anhelo del Padre y que se va a cumplir cuando Él regrese por segunda vez, es que el reino va a estar establecido aquí en la tierra. Así que dice el Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo capítulo 6, versículo 10. También Mateo 7:21, cuando también lo aclaramos, cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así como nadie va a entrar al cielo si no es santo, sino el que goce de la santidad en Cristo va a entrar al cielo de la misma forma. Estar en Cristo es hacer la voluntad del Padre. No es un listado enorme de reglamentos, porque sabemos que no los vamos a cumplir todos. Es estar en su Hijo. La voluntad del Padre se cristaliza, se consolida en su Hijo. En la medida que estamos en su Hijo, tenemos la paz de estar en la voluntad de Dios. No hay algo más maravilloso, hermano, cuando nosotros nos ponemos a pensar profundamente en el pecado y somos convictos del Espíritu Santo respecto a nuestro pecado y vemos que nuestras armas, nuestros argumentos no son suficientes para librarnos del pecado. ¿Qué hacemos? Nos abrazamos de la cruz de Cristo porque en Él está la voluntad de Dios, porque en Él está el agrado del Padre. Aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Cuántas religiones, hermanos, pregonan y hablan del Señor y creen que por tratar y por esforzarse humanamente, ¿no es cierto?, de cumplir los mandamientos y la ley, van a ser salvos? Pero el Señor lo deja claramente al descubierto. El hombre no puede, dice, no es que no quiera, no puede. Es necesario estar en Cristo. Es necesario estar revestido de la justicia de Cristo. Entonces no todo el que dice Señor, y aún en el contexto, ya lo hablábamos, en el contexto de los milagreros, que por esos milagros se creen que están, ¿no es cierto?, con un lugar reservado en el cielo. Cuidado, porque los milagros, los portentos, el echar fuera demonios, no es garantía de ser salvo. Cuando el Señor los mandó de dos en dos en esa misión, ¿se acuerda?, y los mandó a predicar el Evangelio, y llegaron y le reportaron los resultados, habían algunos que decían, estamos regocijados porque aún los demonios se nos sujetan, ¿se acuerda? Y el Señor le dijo, no os regocijéis que los demonios se os sujeten. Antes bien, es decir, en lugar de eso, regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Hermanos, los milagros y todo ese tipo de espectáculos no es garantía de nada. Pero sí, la paz es estar en Cristo. Como dice Pablo a los romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No hay algo más maravilloso para un individuo, para un ser humano, que tener la paz para con Dios. No hay nada ni nadie que te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es el que va a entrar en el reino de los cielos. Eso es Mateo capítulo 7, verso 21. Mateo capítulo 26, verso 42, también lo aclaramos la semana pasada, lo estuvimos ahí estudiando respecto al mismo tema de la voluntad de Dios. El Señor dice otra vez, oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Es Getsemaní donde el Señor muestra que está clamando en una intensidad de oración tan fuerte que dice el Evangelio de Lucas, el único que lo dice, que su sudor brotaba tan intenso que eran como gotas de sangre que caían al suelo. Y ahí el Señor envía un ángel para fortalecerle. En esa oración, en donde ningún hombre le acompañó, aún los que le juraban lealtad, el propio Pedro se quedó dormido, todos se durmieron. Dice el texto que estaban todos con los ojos cargados de sueño. Él cargó esa hora de profunda prueba, de angustia profunda, hasta la muerte, decía inclusive. Y la tremenda enseñanza que nos deja a nosotros,
Él le pidió a su padre, si es posible, pase de mí esta copa, esta hora de la ignominia, de la afrenta, de la calumnia, de la muerte. Pero dice, no se haga como yo quiero, sino como tú, que se haga tu voluntad. Qué tremenda lección para entender que la oración no significa garantía de que el Señor nos va a responder conforme a lo que le pedimos. No siempre, hermanos, lo que le pedimos es su voluntad. Nos acordamos, y para aclarar un poco de esto, que la Escritura enseña de manera determinante, pero dice que el Espíritu Santo gime, intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice, porque conforme, dice, a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Gracias al Señor, hermanos, que nosotros no solamente somos salvos, sellados con el Espíritu Santo, preservados para la vida eterna, sino que tremendo privilegio, nos ha hecho el Señor morada de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo mora en nosotros. Es por eso que estamos hablando estas cosas, es por eso que nos permite entender en nuestra propia limitación el Evangelio. Es por eso que decimos amén con fuerza cuando hay gloria a Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo hace una obra tremenda. Intercede por nosotros, pide como conviene. Porque ni siquiera nosotros sabemos pedir como conviene. Nos acordábamos de Santiago capítulo 4, versículo 3. Santiago dice, pedís y pedís mal y no recibís porque pedís mal, pidiendo para vuestros deleites. Cuando una vez, hace muchos años atrás, un hermano enseñaba acerca de la oración, nunca me voy a olvidar de esa instrucción simbólica, decía, normalmente nosotros vamos con un listado largo, así como estas boletas de supermercado, pedir y pedir y pedir. El Señor quiere que le pidamos, el Señor quiere que nosotros seamos dependientes, pero debemos entender, hermanos, que no necesariamente lo que le pidamos, aún en el nombre de Jesús, Él nos lo va a dar. Porque todo lo que Él nos va a dar es conforme a su voluntad, no la nuestra. La oración no es para que Él haga lo que nosotros queramos. La oración es para que nosotros nos sintonicemos con su voluntad. La palabra de Dios y la oración nos ayuda a sintonizarnos con Dios. Muchas veces, amados hermanos, vamos entendiendo que la oración que nosotros pedimos al Señor no es respondida como nosotros queremos. Estuve meditando, hermanos amados, con algunos textos de las Escrituras. Por ejemplo, hubo un general del ejército de los sirios, a lo mejor usted ya se acuerda, que se volvió leproso, ¿ya? Dice el texto acá, voy a citarlo primero, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 9 al 11. Si lo quiere apuntar ahí, Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 9 al 11, para que lo revise. Es la historia de Naamán. Naamán se volvió leproso, supo de la fama, por decirlo así, de este Eliseo, el profeta de Dios, que hacía milagros, y va hasta allá, ¿no es cierto?, a conversar con el profeta, y el profeta le responde de la manera que él no pensaba. El profeta Eliseo le dice a Naamán, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Pero ¿qué pasó con Naamán? Se enojó. Naamán era el general del ejército de Siria, quien había ido tras el profeta Eliseo en la búsqueda de sanidad. Hay muchas personas que buscan sanidad, pero no encontró la respuesta inicial que le esperaba. Ciertamente él buscaba una respuesta rápida, instantánea y efectiva. Él no iba para que le dijera, bueno, zambúllete 7 veces en el Jordán. Por eso que se enojó, dice el texto. Eliseo ciertamente se decepcionó. Sus expectativas egoístas, cortoplacistas, enojado también, lo hizo que volviera a su lugar. Se fue enojado. No era la respuesta que esperaba. Sin embargo, luego de recibir el consejo de sus criados, dice el texto, obedeció a la palabra de Dios, dada por el profeta Eliseo, y conforme a ello,
se zambulló 7 veces. A lo mejor él luchaba con su razón. Mire qué irracional esto de zambullirme 7 veces en el río Jordán. Bueno, ahí obedeció, se zambulló 7 veces y la lepra de Naamán fue sanada. Según lo relata Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 12 al 14. Preguntémonos, amados hermanos, ahora mismo, ¿cuántas veces hemos recibido la respuesta de Dios que no esperamos? ¿Cuántas veces hemos pedido consejo a un hermano más maduro y experimentado que lleva más años en el Evangelio, en el peregrinaje, pero cuya respuesta no es la que esperábamos? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Muchas veces. Muchas veces la respuesta correcta no es la que anhelamos, aquella que satisface plenamente nuestras expectativas. Es muchas veces cuando el oído nuestro se resiste a oír lo que necesita oír. Nosotros de buena primera, hermanos, no queremos hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios muchas veces no es deseada. Y muchas veces la respuesta de Dios no es la que esperábamos. Nos decepcionamos o de alguna manera nos decepciona nuestras expectativas. Nosotros vemos, hermanos, que la respuesta de Dios siempre será buena y útil para nosotros, aunque inicialmente no la entendamos. Nos produce a veces tristeza o confusión, eventualmente. Quizás esta frase la hemos dicho muchas veces, no era la respuesta que yo esperaba. Hay ejemplos notables en la Escritura, hermanos. Por ejemplo, dice Moisés rogó con súplicas al Señor para que lo dejara entrar en aquella anhelada tierra prometida. Sin embargo, la respuesta de Dios no fue la que esperaba. Según Deuteronomio capítulo 3, verso 25 al 27. Daniel clamó al Señor por la salud de aquel niño que nació de la relación adúltera con Betsabé. Segundo de Samuel, capítulo 12, verso 16 al 18. Sin embargo, la respuesta de Dios no fue la que esperaba. Pablo rogó 3 veces al Señor que lo sanara de una enfermedad que al parecer tenía relación con sus ojos, según leemos ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 14 al 15. Sin embargo, la respuesta de Dios no fue la que Pablo esperaba. Segunda Corintios capítulo 12, versículo 7 al 9. Es decir, la Biblia nos enseña que muchas veces la respuesta que obtendremos del Señor no siempre será la que esperamos. No siempre la voluntad de Dios es lo que queremos nosotros. No siempre el deseo de Dios es conforme a nuestro deseo. Por lo tanto, un creyente que pide consejos debe siempre estar dispuesto a oír lo que muchas veces no es agradable a sus oídos. Sin embargo, es lo que necesita oír. Pero lamentablemente la realidad indica que muchos creyentes se decepcionan al escuchar lo que no esperan oír. Ahí tenemos el caso del tristemente célebre rey Acab. Usted se acordará de este rey. Estuvimos también mencionándolo en los estudios de los días domingos en la mañana. Este Acab odiaba al profeta Micaías porque éste no le decía lo que él quería oír. Según lo dice Primero de Reyes, capítulo 22, versículo 8. De la misma forma, el sacerdote Amasías rechazaba al profeta Amós porque éste hablaba lo que él no quería oír o no era la respuesta que él esperaba. Sin duda, las palabras del profeta Amós eran insoportables ante un pueblo transgresor y rebelde. Usted lo puede ratificar ahí en el libro del profeta Amós, capítulo 7, versículo 10 al 13. Siempre ha sido así. El apóstol Pablo le advertía a Timoteo que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda a Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 4. Amados hermanos, sin duda que estamos en tiempos de una cristiandad que sufre de comezón de oír. Es el prurito que se llama o picazón de oído que exige obtener cosquillitas al rascarse. Usted lo ha experimentado, ¿no es cierto? Como placer y satisfacción al oír lo que queremos oír.
El hombre desea oír lo que quiere oír, no lo que necesita oír. Esta larga tónica del hombre que recibe con tristeza la respuesta que no desea oír, se revela fielmente durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que por cierto tuvo seguidores, pero muchos detractores. La verdad lacerante del Salvador nunca pasó desapercibida, nunca se transformó en este ejemplo tan clásico como el corcho que flota en cualquier agua. Cuando observamos el episodio del joven rico, vemos la misma realidad. Este joven con un gran ímpetu inclina su rodilla ante el Señor Jesucristo, afirmando que era un fiel cumplidor de la ley y que deseaba heredar la vida eterna. Sin embargo, la respuesta del Salvador no era lo que este joven esperaba y por consecuencia se fue triste. La Biblia dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mateo capítulo 19, verso 21 al 22. Por supuesto que muchos que querían seguir a Jesús terminaban retrocediendo debido a que la respuesta que de él oían no era la que ellos esperaban. El ejemplo ahí está en Juan capítulo 6, versículo 66. Los fariseos tampoco querían oír a Jesús porque las respuestas que él les daba no eran lo que estos religiosos esperaban. Juan capítulo 8, versículo 9, verso 43, 45 y 59. La Biblia dice que los judíos religiosos se tapaban los oídos, imagínense ustedes a ese extremo, para no escuchar a Esteban, según lo dice Hechos capítulo 7, verso 57. De modo que vemos nosotros que cuando vayamos en oración por alguna petición especial, amados hermanos, no pensemos nunca que Dios nos responderá como nosotros queramos, sino como el soberano siempre lo desee, así responderá, como Él quiere. Y siempre su respuesta será la mejor y para nuestro bien, aunque inicialmente sintamos que no es la respuesta que esperamos. La mayoría de las veces el consejo sabio o reprensión oportuna que podamos recibir no será la respuesta que esperamos. Pero si viene de parte de Dios, basada en su infalible palabra escrita, ten siempre en cuenta, hermano, que esa es la respuesta que debes oír. Que el Señor nos ayude, hermanos, a oír lo que necesitamos oír, no simplemente lo que queremos oír. Esa es la gran enseñanza de nuestro Salvador respecto a la oración, que se haga tu voluntad. Veamos otro pasaje, hermano, Juan capítulo 5, versículo 30. Evangelio de Juan capítulo 5, verso 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Bien, este es un pasaje también muy profundo en cuanto a la enseñanza de nuestro Salvador en su vaciamiento. ¿Ya? Nosotros entendemos que el Señor se vacía para cumplir el propósito del Padre. El concepto de autonegación. Fíjense que la primera frase de este capítulo 5, versículo 30 es, no puedo yo hacer nada por mí mismo. La pregunta es, en el sentido de que Cristo es Dios, ¿podía o no hacer algo por sí mismo? Por supuesto que sí. Pero Él limitó su deidad. Él revistió el ser igual a Dios con los teólogos la llaman un vestido encima, ¿no es cierto? Se revistió de humillación, de humanidad. No olvidemos nunca que el Señor fue 100% Dios, pero también 100% hombre. Y en ese concepto de negación, Él no hacía nada por su propia cuenta. Qué gran enseñanza para nosotros, hermanos, que muchas veces nos movemos por impulsos, nos movemos por compulsiones, hermanos. Una idea compulsiva nos puede llevar a cometer grandes errores. ¿Cuántos errores hemos cometido por nuestros impulsos, por andar conforme a nosotros mismos? ¿Cuántos errores o cuántas tragedias pudiéramos haber evitado si
hubiésemos obedecido al Señor, siguiendo sus pisadas y no haber hecho nada por nosotros mismos. Esta autonegación la enseña la Escritura como base del Evangelio. Que dice Lucas 9:23, usted se recuerda, Lucas 9:23 dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿De qué está hablando? De la autonegación. El comprender la voluntad de Dios es autonegarse. El transformarse continuamente, el cambiar la manera de pensar es autonegarse. Nuestro Señor Jesucristo lo dice, el apóstol Pablo habla de nuestro Señor Jesucristo en Filipenses 2, dice que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo. Nuevamente esa palabra de autonegación. El concepto de sí mismo es auto, ¿no es cierto? Cuando habla de sí mismo es autonegación, autohumillación, autodespojo. Se volvió un siervo, siendo el Rey de Gloria. Así también, hermanos, vemos acá que él dice, así juzgo, porque no juzga por su propia cuenta. Los parámetros de Cristo son los parámetros del Padre. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Cuándo mi juicio va a ser correcto? Humanamente nunca, pero conforme a la palabra de Dios siempre va a ser un juicio justo. El Señor dijo, no juzguéis según las apariencias, mas juzgad con justo juicio. El justo juicio de Dios es producto de alguien que se autoniega. Para hacer la voluntad de Dios hay que autonegarse. Eso lo dice entonces Juan capítulo 5, versículo 30. Juan capítulo 6, verso 39 al 40. Son textos selectos, hermano. Hay muchos otros, pero qué bueno es meditar en algunos. Juan capítulo 6, versículo 39 al 40, y con esto terminamos. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Qué tremenda declaración, hermano. Mire, veamos por parte. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. ¿De dónde venía el Hijo? Desde el cielo. Es Dios hecho carne. El apóstol Pablo habló de el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Que Dios se hizo carne. Es la encarnación del Hijo. Él desciende del cielo, Él deja su gloria, se despoja de la gloria. Es como lo dice Pablo a Filipenses, ya lo citábamos. Siendo igual a Dios, no estimó como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se desalojó a sí mismo, se vació a sí mismo para hacerse obediente, para hacerse siervo, y en esa obediencia ir rumbo a la cruz. Entonces dice, Él viene a este mundo, desciende del cielo, no te he dicho muy de paso, no es el hombre que sube, sino Dios que baja. Dice que no para hacer su voluntad, es decir, no para hacer su deseo. Él lo dijo en Getsemaní, no se haga mi deseo, sino que se haga tu deseo, Padre. Y aquí lo dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién envió al Hijo? Es el Padre. ¿Quién murió en la cruz? No es el Padre, es el Hijo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Tremenda declaración para entender que todo lo que el Padre ha apartado para salvación no se va a perder. Todo lo que el Padre ha escogido para salvación vendrá a Cristo y será salvo. Porque eso es lo que significa la acción soberana de Dios, hermano. Nosotros ahora decimos amén y nos gozamos en la palabra de Dios, no porque nosotros quisimos y fuimos más inteligentes que el del frente, que el vecino, que algún familiar, no. Nosotros ahora estamos entendiendo porque éramos escogidos por Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque es clara y precisa, porque nos enseña la perspectiva de tu voluntad, de tu agrado, de tu anhelo en tu corazón. Ayúdanos, Señor, a entrar en sintonía con tu palabra.
Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a autonegarnos para poder juzgar justamente, porque no hablamos por nuestra propia cuenta, sino que hablamos conforme a la voluntad soberana tuya, Señor. Que tu palabra quede grabada en nuestros corazones y que nos inste tu Santo Espíritu a ponerla por obra, Señor, a observarla, a custodiarla y vigilarla, cual espejo para reflejar nuestro mal haber y poder rectificar todo lo que sea necesario en nuestras vidas para tu gloria, Padre Celestial. Oramos por todos los necesitados, por consolación para los que están sufriendo, nuestros hermanos enfermos, nuestra hermana Cristina, nuestro hermano Nelson, que tú seas con ellos, que tu gracia y tu misericordia esté en sus cuerpos que ahora lo necesitan, Señor, para sanidad. Oramos por la consolación, el corazón de nuestra hermana Marcela Arriagada, por la pérdida de su padre, por nuestro hermano Farus, que han perdido a su padre recientemente, por nuestra hermana Gloria, Padre Santo, que tiene que también enfrentar una dura prueba respecto a la enfermedad grave de su marido, para que le des ánimo. A todos y cada uno de ellos, y a cuantos más que están sufriendo, tú seas con ellos, Señor, porque tú eres nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro sustentador. Oramos, sin merecerlo, pero confiando siempre en los méritos suficientes de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, me despido, como siempre, en esta noche, dando gracias al Señor por presentar su palabra. Dios les bendiga. Buenas noches, Maranata. Esta ha sido La Hora en Vivo. Le invitamos a nuestra próxima reunión a través de la señal online de Radio Solo por Gracia Chile.